Bien, doctora. Entonces, buenas noches. Vamos a empezar con el análisis del caso clínico de esta semana y vamos a ver qué es lo que tiene el paciente en esta situación. Nos explica, vamos a comenzar a subrayar, que es una paciente mujer de 30 años de edad, procedente de Lima, con antecedente de pérdida de peso. Miren, hay pérdida de peso, aproximadamente 10 kilogramos, dicen, durante el último mes. ¿Sí? Mes. Pero dice que desde hace 15 días familiar nota polidipsia, polifagia y poliuria. Entonces, esos términos, ¿sí? ¿Qué significan? Por ejemplo, polidipsia, ¿qué es? Uy, disculpen. Sí, muy bien. Entonces, les decía, ¿qué es polidipsia? ¿Recuerdan? eh, Aumento en los líquidos, ¿no? Aumento o Aumento sed, ¿no? en la sensación de la sed. Aumento de la sed. Polifagia, está fácil, ¿no? Polifagia viene a ser el aumento de ¿qué? Del De la apetito, ingesta, ¿no? ¿no? Del hambre, del apetito, del hambre. Y poliuria, ¿aumento en qué? En la frecuencia, en la frecuencia que acude la persona al baño, ¿no? En la frecuencia urinaria. Es decir, que aumenta las veces que va al baño el paciente constantemente, mayormente a hacer la micción, ¿no? La diuresis o la micción o la orina, ¿sí? Pero todos estos síntomas, ¿sí? Todos estos síntomas, ¿a quién les hace recordar? ¿A qué enfermedad se menciona y es clásico en esa enfermedad? Diabetes. A la diabetes, ¿sí? A la diabetes mellitus. Diabetes. Bien. Entonces, hasta acá podríamos decir eso. Si le añadimos la pérdida de peso que tiene la paciente, también podría ser un diabetes. Recuerden que los signos clásicos de la diabetes son las famosas 4P. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 4P? Son la polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Esas son las famosas 4P de la diabetes. No olviden de eso porque les pueden poner y basta con dos o tres por ahí para que puedan identificar un posible diabetes. ¿Cuál me confirma? Los exámenes de laboratorio. Bien, entonces sigamos. Dice, debido a que tiene esto, pérdida de peso, poliuria, polifagia, polidipsia, los familiares, por lo cual familiar, su esposo en este caso, la lleva con su médico, ¿ya? Para conocer el porqué de los síntomas mencionados y la pérdida de peso. Entonces, dice, en la consulta del examen que se encuentra presión arterial 180/90. Frecuencia cardíaca está normal. Frecuencia respiratoria de 20. Saturación de oxígeno 98. Temperatura 36. Sus medidas antropométricas. Peso, miren, 112. Mide 1,75 m. Perímetro abdominal. ¿Sí? Perímetro abdominal 99 centímetros. ¿Sí? Y dice que de distribución central. Eso quiere decir que está en el abdomen. ¿Sí? Cuando le dicen distribución central, es el abdomen o la cara. Si le dicen distribución periférica, miembros inferiores, miembros superiores. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, aparato cardíaco, ruidos cardíacos rítmicos regulares, no soplos, aparato respiratorio, buen pasaje vesicular, o sea, está bien. Abdomen globuloso, no doloroso la palpación, ruidos hidroaéreos presentes, no hay masas ni tumores. Acá se podría añadir lo de el tejido celular subcutáneo en distribución central. Neurológico, miren, somnoliento, ¿no? Despierta al estímulo verbal. Es raro que se encuentre esto, porque me parece que decía que la paciente no tenía ninguna alteración. Luego dice, obedece órdenes, ¿sí? Y está orientado en tiempo-espacio. Sí está orientado, pero se le encuentra somnoliento. Dice, resto de sistemas sin nada de especial. Entonces,
volvemos acá. Primero la presión arterial. Vamos a analizar la presión arterial. La presión arterial, habíamos dicho en la clase anterior que la AJA en el 2021, ¿qué había dicho de la presión arterial? ¿Cómo la clasifica? Para decir una hipertensión arterial grado 1, ¿cuánto debería ser la PAS, o sea, la sistólica, y cuánto debería ser la diastólica? ¿Se acuerdan? Bien. Para grado 1 debería ser de 140 a 150. Para la sistólica. Y la diastólica de 90 a 100. Una hipertensión arterial de grado 2 es mayor de 150, ¿sí? Y mayor de 100. Pero había uno por acá que se escapaba, la famosa crisis hipertensiva, ¿no? ¿Cuánto debería ser la presión sistólica por una crisis hipertensiva? Mayor o igual de 180. O la diastólica mayor o igual a 120. Cualquiera de esos dos son criterios hipertensos. El AJA nos señala que la presión arterial sistólica debe rondar entre los 90 y 120, lo normal, obviamente, estamos mencionando, y la diastólica debería estar entre 60 a 90, todo milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, dicho esto, salto por acá, la crisis. La crisis hipertensiva, recuerden, puede ser de urgencia o que puede ser de una emergencia, ¿no? De urgencia solamente era aumento de la presión arterial, nada más, por encima de estos valores. Pero una emergencia era aumento de la presión arterial más daño de órgano diana, ¿sí? Como por ejemplo, el cerebro, ¿no? ¿Qué viene el cerebro? Cefalea. También les podría decir alteración a nivel del corazón. ¿Qué les decía? Palpitaciones. A nivel de los pulmones, ¿qué podrían ver? Disnea, ¿no? Dificultad para respirar, ¿sí? A nivel de los riñones, ¿qué le va a decir la persona? Que hay disminución del volumen urinario, ¿no? Oliguria, ¿sí? Esos son daños de órgano diario, ¿bien? O a nivel del abdomen, dolor abdominal. Pero tiene que ser el aumento de la presión arterial más cualquiera de estos síntomas para yo decir que es una emergencia. Entonces, dicho esto, con todo lo que hemos visto y la presión arterial de la paciente, ¿qué será? ¿Será hipertensión grado 1, grado 2 o crisis hipertensiva? ¿Qué dicen? ¿Qué será? Crisis, ¿no? Una crisis, ¿no? ¿Pero de qué tipo? ¿Una emergencia o una urgencia? Urgencia. Podría ser una urgencia. ¿Qué dato me podría decir a mí que es una emergencia? La somnolencia, ¿no? Que por acá puse cefalea. Puede ser en sí cualquier alteración neurológica, ¿no? Pero esta somnolencia, está somnoliento el paciente, medio que me descarta. Entonces, podría yo considerar ambas situaciones como problema de salud, como problema, puedo considerar crisis hipertensiva, ¿sí? Pero en los diagnósticos diferenciales tendría que poner emergencia o urgencia. ¿Por qué? Porque este estado de somnolencia de la paciente puede deberse también a la diabetes. O sea, no es que sea por la presión arterial, puede deberse a la diabetes. Entonces entro en duda ahí. Si corrijo la glucosa en la sangre de la paciente y se mantiene con la somnolencia o de repente se agrega cefalea, ya tengo que sospechar que ese malestar, ese daño, es por la hipertensión. Pero si corrijo la glucosa y luego veo que se recupera mi paciente, entonces lo más probable es que sea de una urgencia, ¿ya? Por eso lo dejo así abierto, ¿correcto? Para que por ahí puedan plantear esta situación clínica en el desarrollo de su caso. Pero que si tiene una crisis hipertensiva, sí. Y lo más probable es que sea de emergencia, ¿ya? Lo más probable. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Acá la paciente dice, somnolienta, despierta el estímulo verbal, obedece órdenes.
¿sí? En ese caso, cuando vean esos datos, cuando estén frente a algún tipo de alteración neurológica, tienen que recordar su escala de Glasgow, ¿sí? Y tienen que saber cómo evaluar la escala de Glasgow. Bien, entonces, no sé si en las primeras semanas me parece que hicimos un caso de estos y de escala de Glasgow lo revisamos ahí, pero acá lo voy a poner por acá aparte. Entonces, la escala de Glasgow, ¿sí? Escala de Glasgow permite evaluar el estado de conciencia de una persona. Va a evaluar tres parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal, ¿sí? Y la respuesta motora, ¿sí? La respuesta motora. Cada uno tiene un puntaje diferente. Por ejemplo, en la apertura ocular vemos si el paciente abre los ojos de forma espontánea, ¿sí? O sea, sin decirle nada, tiene un punto. Perdón, es 4 puntos, punto máximo, ¿sí? Que viene a ser 4 puntos. La persona abre los ojos cuando le hablamos, o sea, la voz, tiene 3 puntos. Si la persona abre los ojos frente al dolor, serían 2 puntos. Y si abre los ojos, perdón, o si no hay ninguna respuesta, no responde, ¿sí? Si no responde ni siquiera al dolor, un punto, ¿sí? El mínimo es un punto. ¿Bien? Lo mismo en respuesta verbal. Si el paciente está orientado cuando habla, recibe el máximo puntaje, que es de 5. La respuesta verbal tiene 5. Si las respuestas que me da el paciente son confusas, ¿sí? Respuestas confusas, 4 puntos. Si las palabras que me da son inapropiadas, 3 puntos. Si emite sonidos incomprensibles, son 2 puntos. No responde, no hay respuesta, un punto. ¿Bien? En cuanto a respuesta motora, también lo mismo. Si obedece órdenes, ¿sí? Si obedece órdenes, entonces recibe el máximo puntaje, que es de 6. Y la respuesta motora tiene un máximo de 6. Y localiza, ¿sí? Si localiza, al momento de usted hacer un estímulo del dolor, vale 5 puntos. Es decir, por ejemplo, ustedes peñizcan el brazo o el antebrazo derecho y el paciente le va a quitar la mano, ¿no? O sea, va con la otra mano a tratar de que ya no siga ese estímulo doloroso. Eso es localiza. Lo otro es que retira. Va a retirar, es decir, siente el dolor y trata de empujarles la mano o empujar el objeto o retirar el objeto que le esté estimulando el dolor. Estos son 4 puntos. Y genera signos de flexión, ¿sí? En las extremidades, principalmente superiores, son 3 puntos. Y si hace extensión, son 2 puntos. Y si no responde, es un punto. De la respuesta motora, ¿sí? De la respuesta motora, estos 3 hallazgos: flexión de extremidades, extensión de extremidades, esta es extensión de extremidades, y lo que no responda son de mal pronóstico. Mal pronóstico. Entonces, ¿cuánto tendrá de escala de Glasgow mi paciente? Ah, me olvidé decirles. El puntaje normal de la escala de Glasgow debe de ser de 15 puntos, ¿sí? Cuando hay una alteración de conciencia con la escala de Glasgow, puede ser leve si va de 14 a 15, moderada si va de 8 a 13 y severa si es menor de 7. ¿Ya? Si es menor de 7. Esas son las alteraciones de conciencia y los hallazgos normales. Entonces, ¿cuánto de Glasgow tendrá el paciente? A ver, dice, se le encuentra somnoliento, es decir, pero despierta el estímulo verbal. Entonces, ¿qué tipo de respuesta ocular tendrá?
espontánea la voz al dolor o no responde? ¿Qué me dicen? Espontánea. No, está diciendo que abre los ojos al estímulo verbal, entonces cuando le hablo, Ah, entonces, claro, sí. ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro, qué otro puntaje tiene? Dice, respuesta verbal. Tiene que estar orientado, 5 puntos. ¿Qué nos dice? Orientado, ¿no? Acá está orientado en tiempo, espacio. Entonces tendrá el puntaje máximo. Y dice, obedece órdenes. ¿Cuánto sería el puntaje? 6. 6, ¿no? Entonces estamos frente a qué? A una alteración de conciencia que suma cuántos puntos suma hasta ahí. 6 más 5, 11 más 3, 14, ¿no? Una alteración de conciencia leve, ¿sí? Una alteración de conciencia leve. Entonces tiene un puntaje de Glasgow de 14, ¿ya? Cuando les pregunten cuánto es el Glasgow, 14 puntos, doctor, porque obedece a la, o sea, despierta la voz o abre los ojos a la voz, pero cuando habla está orientado y obedece órdenes. ¿Bien? ¿Qué más? Dice, restos de sistemas sin alteraciones. Muy bien. Pero vamos a ver los laboratorios, miren. Leucocitos está normal. Glucosa, miren, 341. Está muy elevado, de contra elevado. Triglicéridos, 245. Colesterol total, 384. El colesterol malo, 220, ¿no? Miren, el colesterol bueno, 30. Y el examen de orina dice no patológico. Bueno, este no patológico se puede prestar a incongruencias porque de repente no patológico porque no hay bacterias, ¿no? Pero, pero quiero ver si hay glucosa o hay lípidos que se transforman en cuerpos cetónicos, ¿sí? Y que se eliminan por la orina. Entonces, tengo que saber ese examen de orina cómo está. Pero ya con estos hallazgos de laboratorio, yo puedo identificar varios problemas. Primero, identificar los criterios para el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Para el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar diabetes? Esos criterios nos lo da la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, y estamos actualmente usando las guías del 2023, está actualizadito. ¿Qué nos dice? Que hay 4 formas de diagnosticar diabetes. Primero, una glucosa en ayunas, ¿sí? Una glucosa en ayunas. ¿Cuánto debe ser? Mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ya es un criterio de diabetes. ¿Qué más? Una hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C, también mayor, ¿sí? O igual a 6,5%, ya es diabetes. Y este es el más. ¿Qué más? Una glucosa, o mejor dicho, un test de tolerancia a la glucosa o a la insulina, perdón, a la insulina. Entonces, ¿qué hacen? Administran glucosa al paciente y si a las 2 horas, ¿sí? A las 2 horas esa glucosa es mayor o igual de 200 miligramos de decilitro, ya es diabetes. Además, también hay otro, una glucosa al azar. ¿Sí? Glucosa al azar más los signos y síntomas de la diabetes. ¿Cuáles son? Las 4P. Entonces, una glucosa al azar, ¿sí? Mayor, o mejor lo voy a borrar acá para que se entienda mejor. Una glucosa al azar mayor o igual de 200 miligramos sobre decilitro más, ¿sí? Más los signos y síntomas de la diabetes, principalmente las 4P, ya son criterios de diabetes. Entonces, para poder decir esto, ¿cuál de estos 4 exámenes de laboratorio que me diagnostican diabetes tenemos en el paciente? Glucosa en ayunas tenemos,
No nos dice que es glucosa en ayunas, ¿no? Nos dice solamente glucosa. No, sí, solo glucosa. Hemoglobina, Glucosa al azar. glucosa al azar, ¿no? Y las Una cuatro glucosa p al azar más las 4. Correcto. Y la glucosa mayor de 200, ¿no? ¿Cuánto tiene? 340. 348. Entonces se confirma el problema de la diabetes mellitus, ¿ya? El problema de la diabetes mellitus. Ahora, en cuanto al problema de la diabetes mellitus, ya voy a mencionar más adelante cuál sería el diagnóstico, porque el problema de salud acá ya es diabetes, pero el problema de salud, el diagnóstico que tiene base esta glucosa es otro. Ya lo voy a señalar. Pero eso es para que recuerden cuáles son los criterios de diagnóstico de la diabetes. Entonces, no se olviden, 4P más una glucosa al azar mayor de 200, test de tolerancia a la insulina que yo le doy consumir glucosa al paciente y a las 2 horas me sale 200, más de 200, diabetes. Hemoglobina glicosilada, que es la más exacta, porque este me da un valor de glucosa y cuando tiene un tiempo de 3 meses, ¿no? O sea, este, este aumento de glucosa se da a partir de los 3 meses. ¿Por qué? Vamos a hacerlo por acá arribita. Tengo la hemoglobina, ¿no? Uno de los componentes proteicos de la hemoglobina, ¿sí? Uno de sus componentes es la proteína A1C. Y la proteína A1C de la hemoglobina le gusta adherirse bastante a las moléculas de glucosa. ¿Y cuánto es el tiempo de vida de un glóbulo rojo, de un eritrocito? 120 días. 120 días. Ah, entonces, ¿en meses cuánto sería? 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da de test de tolerancia? ¿Por qué me determina esto que con un tiempo de 3 meses hacia atrás? Porque esa glucosa se adhirió acá a la hemoglobina a aproximadamente 2, 3 meses y no se desprende fácilmente. Tiene una unión covalente, se desprende. Entonces, cuanto más glucosa haya, más hemoglobinas habrá unidas a la glucosa, ¿no? Principalmente la proteína A1C. Le llama hemoglobina glicosilada. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, Sí, ¿no? Sí, Muy bien. doctor. Ahora, vamos poniendo los problemas de salud. Ya tenemos por acá uno. Vamos a mencionarlos al azar, como la diabetes. Vamos al azar, ¿sí? Y luego ya los enumeramos según mayor rango de problemas que pueda haber. Entonces ya tengo una crisis hipertensiva. Tengo las 4P más un examen de glucosa elevado. Entonces tengo como segundo problema una diabetes mellitus, ¿no? En este caso, por la de la paciente, sería tipo 2. ¿Qué más tengo? Miren, tengo triglicéridos elevados. Estos son los valores de triglicéridos, ¿verdad? ¿Cuántos deben ser los valores de los triglicéridos? Creo que todavía no llevan laboratorio clínico, ¿no? Creo que solo llevan el siguiente. Sí. Pero El siguiente sí lo todavía. sí, ¿no? Pero en bioquímica ya lo han visto, entonces no creo que haya problemas. Por dar un poquito. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de los triglicéridos? Debe ser menor de 105. Menor de 105 miligramos de cilitro. ¿Cuánto debe ser el valor del colesterol total? ¿Sí? El colesterol total debe ser menor de 200. Menor de 200. ¿Cuánto debería ser del colesterol malo, el LDL? Debería ser menor de 150. Menor de 100. Menor de 150. Los leucocitos están normales, así que lo dejo ahí. Y el colesterol bueno, ¿cuánto debería ser lo normal? Lo normal debe ser hasta 70, pero valores mayores de 60 sería mucho mejor. Se considera como algo óptimo, ¿ya? O protector también, mayor de 60. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es el otro problema que estoy enfrentando? Acá el otro problema es la dislipidemia. Dislipidemia. Entonces, ya tengo 3 problemas de salud. La crisis hipertensiva, la diabetes mellitus tipo 2 y la dislipidemia. Bien, entonces, esos son los 3 grandes problemas de salud que encuentro. Ahora, doctor, ¿podría considerarse
síndrome metabólico, porque creo que la clase ya lo hicieron también, ¿verdad? Podría ser. Entonces vamos a ver si hay criterios de síndrome metabólico. Y para poder hablar sobre el síndrome metabólico, vamos a señalar acá qué parámetros evalúa el síndrome metabólico. Vamos a poner acá criterios para síndrome metabólico. Pero los criterios para síndrome metabólico va a depender de qué institución o qué tipo de organización me va a dar esos criterios. Voy a señalar dos y después al grupo de WhatsApp les voy a mandar un cuadro completo donde están todos los criterios de varias instituciones que evalúan el síndrome metabólico. Ahora vamos a hablar solamente del ATP3, ¿sí? Es decir, del programa de adulto frente al la educación del colesterol, ¿sí? Más o menos, es ATP3, ¿sí? Es lo en inglés, y de la OMS. Esos dos vamos a señalarlo. Los otros ya lo vamos a ver después. ¿Cuáles son los criterios? Entonces, para ambos me pide triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro. ¿Qué otro criterio? Que el colesterol bueno, el HDL, sea menor de 40. ¿Sí? Menor de 40. Menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres. ¿Ya? Ese es un criterio, segundo criterio. Tercer criterio, la presión arterial. La presión arterial debe ser mayor de 130 sobre para ambos. ¿Qué más? Resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina solo es criterio de la OMS. Poco a poco le voy a poner la crucecita ahí para que lo sigan revisando, para que podamos identificar. ¿Qué más? Una glucosa mayor, ¿sí? O igual de 100 miligramos por litro. ¿Ya? ¿Qué otro criterio más? Obesidad abdominal. ¿Sí? Obesidad abdominal. ¿Qué otra cosa más? Un IMC o un índice de masa corporal, IMC, elevado. ¿Sí? Para que sea elevado, obviamente debe ser mayor de 25 puntos. ¿Qué más? La microalbuminuria. Albu, que haya glucosa en la orina. Bien. Entonces vamos a ver qué criterios tengo en cada uno. A ver, en el ATP, ¿qué me pide como criterios? Esto me pide los triglicéridos, me pide el colesterol, me pide la presión arterial, ¿sí? Me pide la glucosa en ayunas, también me pide la obesidad abdominal. ¿Sí? Nada más, eso es lo que me pide. Y la OMS me dice que tiene que tener, ¿qué cosa? Triglicéridos, el colesterol bueno, bajo, disminuido, la presión arterial, la resistencia a la insulina, el índice de masa corporal elevado y la microalbuminuria. ¿Sí? Eso que los que nos dice. Para la OMS, más de dos criterios ya es síndrome metabólico. Para la ATP3, ¿sí? Más de 3, ¿sí? criterios ya es síndrome metabólico. Entonces, ¿con cuál quieren trabajar, chicos? Igual con ambos van a encontrar que sí es síndrome metabólico. ¿Tengo triglicéridos elevados en la paciente? Sí, ¿no? Están elevados para ambos. El HDL, ¿cuánto estaba? En 32, ¿no? O sea, ambos cumplen. ¿Sí? Al menos para hasta aquí, para la OMS ya tengo síndrome metabólico. ¿Qué más? La presión arterial recontra elevada, ¿no? Recontra elevada. Espera, recontra elevada, ¿no? La resistencia a la insulina, ¿cómo lo encuentran en los pacientes? ¿Cómo se evalúan? Yo lo voy a poner acá un asterisco. ¿Cómo evaluamos la resistencia a la insulina en los pacientes?
Porque hay una característica, hay un criterio muy importante acá en la evaluación del paciente. Tiene que ver con la tinción del cuello, una tinción oscura en el nivel del cuello, que se llama acantosis nigrica. Quiere decir esto, que yo evalúo a un paciente, diabetes, la síndrome metabólico, y tenga resistencia a la insulina. Evalúo el cuello, y acá el cuellito, solo con amarillo, ¿ya? Pero ese es como marroncito oscuro. Encuentro una mancha negra, casi oscura o marrón. Esa es la acantosis nigrica. Esa es la acantosis nigrica. ¿Lo puedo encontrar en otros lados? Sí. En las axilas también, ¿ya? En obeso, y acá a nivel axilar también está generándose la acantosis nigrica, la que se tiñe bastante de oscuro esta zona. Eso también cuenta como acantosis nigricans. Y ese es un signo clínico de qué? De resistencia a la insulina. No nos dice el caso clínico si la paciente lo tiene o no, porque debería estar en la parte de cuello. Lo señala. Entonces, no podríamos apreciar que tiene resistencia a la insulina. ¿Glucosa elevada? Sí, según el ATP3. Obesidad abdominal también está elevado. Está elevado. Entonces, estamos encontrando varios hallazgos, ¿sí? Para poder decir que la paciente tiene síndrome metabólico. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más? IMC elevado, sí, la OMS, ¿no? Microalbuminuria no tengo ese dato, así que no lo dejo en blanco. Pero fuese cualquiera de los dos, sea el ATP3 o sea la OMS, mi paciente cumple con más de 3 criterios acá, más de 2 criterios acá. Entonces, mi problema de salud ya no sería directamente dislipidemia. ¿Qué sería? Se transforma en qué? En síndrome metabólico, ¿sí? Como problema de salud. Síndrome metabólico. Sí se entendió, ¿verdad, doctores? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, sí se entendió. Sí, muy bien. Vamos a señalar rápidamente el perímetro abdominal. En varones, bien, en varones el perímetro abdominal normal debe ser menor de 95 centímetros. En una mujer debe ser menos de 82 centímetros. Pasados estos valores, hablamos de que de un perímetro elevado, que significa obesidad abdominal. ¿Cuánto tiene la paciente? Tiene 99 centímetros, ¿no? De contra elevada en la paciente. La paciente, 99 centímetros. O sea, ha aumentado. Y aún más todavía me da este criterio, ¿no? De obesidad abdominal. ¿Qué otro criterio vamos a evaluar? El índice de masa corporal. ¿Recuerdan cómo es la fórmula del índice de masa corporal? ¿Recuerdan, doctor, cómo era el índice de masa corporal? Peso, Peso, muy bien. ¿No? peso sobre talla, Peso. Falta algo más. ajá, eso. Al cuadrado, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de delgadez, cuando el IMC es menor de 19, ¿ya? Menor o igual de 19. Cuando hablamos de un IMC normal, está entre 19.1 hasta 25. Cuando hablamos de sobrepeso, cuando el IMC es 5.1 hasta 29.9, ¿ya? Así hablamos de sobrepeso. Cuando hablamos de obesidad hablamos cuando es mayor de 30. Pero obesidad se clasifica en obesidad tipo 1 y tipo 2. ¿Cuándo es tipo 1?
cuando va desde 30 a 34.9. ¿Sí? 34.9. Tipo 2, mayor o igual a 30. ¿Bien? Estos son los criterios del estado nutricional según el índice de masa. ¿Cuánto tiene la paciente de IMC? No me dan, ¿no? Entonces, a ver, chicos, calculemos rápidamente. ¿Cuánto es el IMC en esta paciente? ¿Cuánto es el IMC? ¿Cuánto le sale? 36.57. 36.50. Ahí, Sí. ¿no? 36.6 me sale a mí, pero bueno. Pero es 36, pues ya, vamos, de 36. Pero ya con 36, ¿en qué tipo de entonces de obesidad tiene la? Tipo 2. Está en tipo 2. Tipo 2. Porque la paciente tiene 36. 37 creo que me dijo, ¿no, doctor? Ya está, listo. Punto 57. Punto 36.57. 57. Ya está. Pero es obviamente un tipo 2, ¿no? Eso es lo que tiene la paciente. Entonces, lo mires por donde lo mires, tiene síndrome metabólico. Ahora, ¿tiene las 4P? Sí. Y clínicamente o evolucionadamente, ¿cómo va todo esto? El aumento de glucosa, ¿sí? O el aumento de los lípidos con el tiempo pueden ocasionar síndrome metabólico, síndrome metabólico. Y estos desencadenar diabetes mellitus. Y al mismo tiempo esto puede ocasionar algunos problemas. Por ejemplo, cetoacidosis diabética. Puede generar, ¿sí?, un estado hiperosmolar hiperglicémico. O puede generar inclusive el efecto contrario, hipoglicemia. Pero hipoglicemia, ah, con la glucosa alta, ya las abejas van a llegar a su cuerpo. Ah, ¿por qué? Porque a veces cuando se identifica el problema de la diabetes, un paciente, varón o mujer, muchas veces sigue una dieta tan estricta, tome las pastillas para la diabetes, y es tan estricto que lo primero que hacen es bajarse toda la glucosa. No comen, se toman su pastilla para que la glucosa no suba, peor todavía. Esas son las complicaciones más frecuentes. Entonces, dicho todo esto, vamos ahora sí a enumerar nuestros problemas de salud. Mi primer problema de salud que encuentro, todos los que ya hemos evaluado hasta acá, ¿cuál es? ¿La? ¿Cuál sería de los tres? En orden, sería Crisis hipertensiva. la crisis hiper- la crisis hiper- Luego le sigue ¿quién? La diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2. Y como tercer problema, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico. ¿Cuál sería para crisis hipertensiva mi diagnóstico? Sería una emergencia, ¿sí?, una emergencia hipertensiva. ¿Y cuál sería el diferencial? La urgencia, ¿no? La urgencia hipertensiva. Como hipótesis 2, acá ya puedo unir a estos dos amiguitos. Entonces, ¿qué es lo curioso en esto? La paciente tiene una glucosa muy elevada. Al mismo tiempo, está presentando, ¿sí?, la paciente un, un problema de elevación de la glucosa. Entonces, como está elevada la glucosa, está habiendo alteración del estado de conciencia.
Además, ¿qué más tiene? Tiene la glucosa más de 300, todo eso hace decir que mi paciente está en un cuadro de una hiperglicemia muy, muy importante. Pero hay una complicación muy frecuente dentro de esto. Ya lo señalé, la cetoacidosis diabética. Entonces, vamos a poner acá como hipótesis para estos dos, cetoacidosis, diabética, cetoacidosis diabética, acá abajo, como segunda hipótesis, como diferencial, sería el estado hiperglicémico, hiper, hiperosmolar, de los dos. Doctor, pero ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Ah, acá les voy a poner un cuadrito. Bueno, vamos a hacer un cuadrito, ¿ya? Los criterios para cetosis y los criterios para el estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Cuáles son los criterios? La glucosa. ¿Cuál más? La presión arterial. ¿Cuál más? El bicarbonato, ¿ya? ¿Cuál más? Presencia de cuerpos cetónicos en la orina, cetonuria. ¿Qué más? La osmolaridad, osmolaridad plasmática y el estado de conciencia, el estado de conciencia. Bien, ¿qué evalúa cada parámetro? La cetoacidosis diabética puede ser leve, moderado o severa, ¿ya? Cuando hablamos de leve, cuando la glucosa es mayor de 250, perdón, acá no era presión arterial, era pH, ¿sí? Era pH sanguíneo. El pH sanguíneo, sí, debe estar entre 7,25 y 35. El bicarbonato entre 15 a 18. La cetonuria positivo, una cruz. La osmolaridad mayormente debe ser, en este caso, digamos, normal, ¿sí? Normal. Y además, ¿qué otra cosa? El estado de conciencia. El estado de conciencia de una persona con cetoacidosis está normal, ¿ya? O sea, no hay alteración del estado de conciencia. Glasgow, 15 puntos. Glasgow, 15 puntos. Ahora, ya que hablamos de la osmolaridad plasmática, eso es lo que vamos a tener que saber, cuál es la fórmula y cuántos son sus valores normales. Hay tantas cosas que hablar acá para poder entender la diabetes. Vamos, osmolaridad, sí, osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es ¿cómo decirle? Es la cantidad de sustancias que tiene la sangre para mantener los líquidos dentro, ¿sí? Dentro de los vasos sanguíneos. Cuando la osmolaridad está afectada, que puede ser aumentada o disminuida, entonces pueden haber alteraciones. El líquido pasa hacia otros compartimentos, ¿no? Principalmente al espacio intersticial. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? La osmolaridad plasmática o la osmolaridad sérica. Para eso multiplico 2 veces por el sodio, ¿sí? 2 veces el sodio más el ácido úrico, que es el BUN, entre 2,8 más la glucosa, ¿sí? La glucosa, entre 18. Recuerden que el elemento más importante para mantener la osmolaridad plasmática es el sodio, ¿ya? El más importante. Y el segundo más importante es la glucosa. Sí, es la glucosa. El segundo más importante. Esas son la fórmula de la osmolaridad.
¿Cuántos son los valores normales para osmolaridad plasmática? Debe estar entre 280 a 295 mili, ¿sí? Mili equivalentes por litro. Bien. Pero doctor, ¿puedo hacerlo sin ninguno de estos? No, tengo que tener los tres, o al menos, sodio y glucosa, al menos. A eso se le denomina fórmula de la osmolaridad corregida, o también le dicen efectiva, ¿sí? ¿Qué es lo mismo? 2 veces sodio más glucosa sobre 18. Nada más. Pero acá lamentablemente no puedo evaluar la osmolaridad porque tengo glucosa, pero no tengo el sodio, ¿no? Es lo que me faltaría para determinar la osmolaridad. Pero aquí en osmolaridad, para el dato de que está en normal, debe estar entre esos rangos de 280 a 290. ¿Sí? Sí se entendió, ¿verdad, chicos? Si aumenta la glucosa o aumentan los valores de sodio, la osmolaridad aumenta. ¿Sí? Si disminuye el sodio y la glucosa por ahí disminuye un poco, la osmolaridad obviamente va. El ácido úrico también puede hacer elevarlo, pero no es mucho. Más importante es la glucosa, el sodio y luego la glucosa. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? Sí, ¿Sí? Ya. Ahora, cuando hablamos de una acetoacidosis moderada, cuando la glucosa también es mayor de 250, ¿sí? Mayor de 250, cuando el pH en la sangre ya va de 7 hasta 7,24, el bicarbonato está disminuido, menor de 15, hay cuerpos cetónicos en la orina, la osmolaridad es menor de 280 y el Glasgow ya comienza a haber alteración, menor de 14 puntos. Y hablamos de una cetoacidosis severa, cuando la glucosa es mayor de 300, el pH en la sangre, se encuentra a menos de 7, el bicarbonato es menos de 10, hay cuerpos cetonúricos y perdón, acá la osmolaridad no es menos de 280, es más de 300, mayor de 300, y acá en la severa es mayor de 305. Y en Glasgow, menos de 10 puntos, menos de 10 puntos. Y para el estado hiperosmolar hiperglicémico, lo primero, la glucosa. ¿Cuánto es la glucosa para decir este estado? Más de 600. Hay pacientes que tienen glucosa de 600, ya directamente va a la evaluación del estado hiperglicémico hiperosmolar. El pH va a estar alterado, ¿sí? Va a ser de 7,3 a menos. El bicarbonato va a estar elevadito un poco para compensar. La cetonuria, ¿sí? Una cruz. La osmolaridad plasmática, ¿sí? La osmolaridad va a ser mayor de 320 y el estado de conciencia la persona tiene menos de 10 puntos. Entonces, ¿cuál es lo más probable que tenga mi paciente? La cetoacidosis diabética. Porque los valores de glucosa no superan los 300, ¿no? A ver, ¿cuánto tiene de glucosa? 348, perdón, no supera los 600. Por acá. ¿Tengo pH? No. ¿Tengo bicarbonato? No. ¿Tengo cuerpos cetónicos en la orina? Me dice que está normal, ¿no? ¿Dónde está? Examen de orina no patológico, o sea, supone que no va a haber, ¿no? Cetonuria no va a haber. Osmolaridad no puedo calcularla porque no tengo el sodio. Tengo glucosa, pero no el sodio. Pero lo más probable es que sí esté elevado. El estado de conciencia, ¿cuánto de Glasgow tenía la paciente? ¿Sí? ¿Cuánto de Glasgow tenía la paciente? 14,5.
14. No, ¿cómo que 14.5? Tenía puntos. 14.5. ¿De Glasgow? Sí, A ver, 14. ¿cómo que Usted dijo 14.5? 14. Yo escuché No, 14.5. no, a ver. Vos 3, orientado 5, ves orden es 6. ¿Cuánto es? 14, ¿no? Listo, 14 puntos, 14.5 no. De 14 a 15 debería ser. 14.5, ¿dónde? Ah, ya, No, perdón, he no, escuchado mal. no, espera, es 14. No, 14 puntos. Entonces, más o menos podríamos decir que es una cetoacidosis diabética moderada. ¿Ya? Moderada. Una cetoacidosis diabética moderada, porque no hay tanta alteración. Para ser severa, debe ser menos de 10, para ser moderada, menos de 14. Debe estar en 14 y 15 acá, pero con el riesgo de esto, ¿no? De ser moderada. Por los valores de glucosa, más de 250, y por Glasgow de 14. Por eso se considera moderado. Pero queda este diagnóstico. Ahora, entre los dos, ¿cuál sería entonces, y ya cambia la prioridad? ¿Cuál sería el primer diagnóstico o el más importante? ¿Cuál le llevaría a un mayor peligro a la paciente en la vida? La cetoacidosis. Entonces, este sería mi primer problema. La hipótesis. Esas de urgencia pasan acá al segundo cuadro, ¿sí? O al segundo punto. Pero estos dos son los diagnósticos principales. Cetoacidosis diabética moderada o el estado hiperglicémico hiperosmolar. Tengo que tener los demás valores para poder calcular y saber si tengo o no esta condición. Y volver a repetir la glucosa. Pero hasta ahorita gana esto, cetoacidosis diabética moderada. Ya, hasta ahorita gana esto. Cetoacidosis diabética moderada. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Sí se entendió? Sí, ¿Sí? Muy bien. Bueno, dicho todo esto, ya saben que piden en sus exámenes laboratorios, es que el docente pide por acá, los exámenes auxiliares. ¿Sí? Los exámenes auxiliares pedirían hemoglobina glicosilada, pidan, ¿qué más piden? Piden análisis de gases arteriales más electro. En los análisis de gases arteriales van a encontrar esto, el pH, el bicarbonato. En los electrolitos van a encontrar esto, sodio, ¿ya? Pueden determinar la osmolaridad. ¿Qué también le puedo pedir en este caso a la paciente? Nuevamente el examen de orina completo, ¿sí? Un completo de orina para determinar los cuerpos cetónicos, ¿ya? Los cuerpos cetónicos, le pido, ¿ya? ¿Qué otra cosa más se puede solicitar en las pacientes con diabetes o en los pacientes con diabetes? En este caso, un examen de fondo de ojo para determinar si hay lesiones en los vasos sanguíneos. Eso es lo que se pediría. ¿Qué más también se podría pedir en la paciente? Los valores de insulina plasmática. De repente están disminuidos o están normales y tendría que ver cuánto es el tipo de diabetes o qué resistencia hay o no a esa insulina o a la glucosa. ¿Sí? Es lo que se pediría al menos en este inicio. ¿Qué más se podría pedir? Nada más, eso es lo principal. Ahora sí, vamos a la explicación fisiopatológica para poder ya terminar con esta parte del caso clínico. Entonces, tengo una paciente que consume en exceso de glucosa. Aumento de glucosa en la dieta. Aumento de glucosa en la dieta. ¿Qué va a generar esto? Aumente, obviamente, la glucosa a nivel del plasma, ¿no? Plasmático, ¿sí? Aumenta ahí. Este aumento de la glucosa en el plasma no va a generar ningún problema, siempre y cuando se mantenga dentro de los rangos normales. ¿Sí? La glucosa en rangos normales debe ser entre, ya, miligramos, mientras se mantenga en estos rangos normales. Pero cuando ya se excede,
¿sí? Cuando hay una glucosa mayor de 100, ¿sí? Vamos por decilitro, o, ¿sí? O ya comienza a generar que la insulina, ¿sí? No responda, la insulina no responde, ya va a producir otras alteraciones, como cuáles: la generación de un aumento en la glucosa de forma crónica. Este aumento va a señalar lo siguiente: como la insulina no está trabajando, vamos a poner por acá el enterocito y las células. Tengo las células que necesita de la glucosa para poder absorberse, ¿no? Obviamente la glucosa va a entrar por los famosos canales de GLUT, ¿no? El GLUT4 a nivel de la célula, pero ¿quién ayuda a absorber esa glucosa? ¿Quién permite que ingrese esa glucosa? La insulina, ¿sí? La insulina. Una disminución, una, un déficit de la insulina que va a producir una caída de la insulina, producir que la glucosa no se absorba bien. O sea, la célula detecta un déficit de glucosa, ¿sí? Un déficit de glucosa, ¿sí? Detecta un déficit de glucosa porque no, obviamente no está ingresando, porque la insulina no está trabajando. Entonces, señala como que no hubiera glucosa en nuestro organismo y va a activar otros mecanismos de producción de glucosa. Por ejemplo, activa el metabolismo hepático. ¿Qué va a producir esto? Una glucogenólisis. Aumenta la glucogenólisis, ¿sí? ¿Qué más? Aumenta la gluconeogénesis, ¿sí? Que como no está detectando, entonces le dice: oye, hígado, mira, no tengo glucosa. Ya, sí, sí, sí. Comienza a generar, a romper el glucógeno que estaba almacenado, a convertirlo a glucosa y formar nuevos elementos de glucosa a través de la gluconeogénesis. Este efecto que va a conllevar a que haya un mayor aumento de la glucosa plasmática. Y hasta acá, ¿sí? Hasta aquí podría detectarse una diabetes, pero muchas veces este aumento de la glucosa pasa como asintomático, ¿Qué más? Como estoy generando nuevos recursos de glucogenólisis, de glucogénesis, ¿sí? Todo esto activa a nuestro hipotálamo para que se estimule el aumento del apetito, ya que a ese nivel encontramos nosotros dentro del apetito. Entonces, el aumento del apetito para poder compensar también todos estos procesos metabólicos, ¿cómo se denomina? Habíamos dicho, como polifágico, ¿no? Y ahí tenemos la primera P. Ya tenemos la primera P de la diabetes. Sí se está entendiendo, ¿no? Sí, doctor. Sí. Normal me dicen, no se entiende. Entonces, como se está aumentando esa glucosa de forma crónica, vamos a poner ahí, ya se está generando la hiperglicemia, que este es el cuadro clínico. Hiperglicemia, la glucosa mayor de 200, estamos por decirlo, que es la otra condición que también tiene la paciente, ¿sí? Va a desencadenar ¿qué cosa? Que como se está acumulando demasiada glucosa, esa glucosa va a romper el umbral, ¿sí? Nivel renal, es decir, la filtración de la glucosa a través del riñón se va a desbordar, porque hay tanta glucosa
que comienza a atravesar, ¿sí? Comienza a atravesar. O sea, comienza a aumentar la glucosa en la orina. A eso se denomina se denomina glucosuria, ¿ya? Glucosuria. Genera glucosuria. Esa glucosuria va a producir, ¿qué cosa? Varios efectos. Uno de ellos, el aumento de la osmolaridad urinaria. ¿Se acuerdan? Habíamos señalado que la glucosa y el sodio eran elementos muy osmolares, ¿no? Entonces, si hay bastante glucosa en la orina, va a aumentar la osmolaridad urinaria. ¿Qué más va a producir? Va a producir otra cosa. Va a producir un aumento en el volumen urinario, porque al aumentar la osmolaridad atrae más agua y eso genera un aumento del volumen urinario, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más produce esta glucosuria? Que aumente la pérdida de líquido. Pérdida de líquidos. Entonces, el aumento de la osmolaridad va a generar ¿qué cosa? La diuresis osmótica. ¿Qué más? El aumento del volumen urinario que produce la famosa poliuria, ¿no? La poliuria. Y ahí tenemos la segunda P, la poliuria. Y esta pérdida de líquido, que estoy encontrando acá, va a producir uno, aumento de la sed, que es la polipipsia. ¿Y qué más va a producir? Aumento en la secreción de ADH o de hormona antidiurética para poder retener más líquido, ¿sí? Y este aumento del ADH va a estimular aún más la polidipsia y el aumento de las. Y ahí está nuestra tercera P. Eso es lo que produce, ¿ya? Todo lo que se encadena en el aumento de la glucosa. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sucede? Como nuestro organismo tiene la sensación de que le falta glucosa, tiene que generar glucosa de donde sea, ¿no? Hemos dicho, ¿de dónde las va a jalar? Las va a obtener, ¿sí? Las va a obtener de los lípidos, o sea, convierte la grasa en glucosa y la va a obtener ¿de dónde? Las proteínas, de las proteínas. En los lípidos, que es lo más importante, va a producir ¿qué cosa? El aumento en la ingesta de lípidos. Pero al mismo tiempo, es que el paciente no consume mucha glucosa, la ingesta elevada de lípidos también produce esto, aumento de la glucosa de forma crónica, ¿ya? ¿Qué sucede con la ingesta de lípidos? Como se están viendo los cambios de gluconeogénesis, va a aumentar el catabolismo de los lípidos, va a producir disminución en los depósitos de grasa, ¿sí? En los depósitos de grasa, va a aumentar los ácidos grasos, ¿sí? En el plasma, ¿correcto? Y comienza a generar, ¿qué cosa? Un aumento en los cuerpos cetónicos, producto del metabolismo de los lípidos. Entonces, el aumento de ácidos grasos en el plasma, ¿cómo se traduce? Como dislipidemia. Dislipidemia, ¿por qué? Porque aumenta los triglicéridos, aumenta el colesterol, ¿sí? El colesterol aumenta el LDL, ¿sí? ¿Y quién baja el colesterol bueno? ¿Ya? Eso es lo que produce esa dislipidemia, el aumento de los grasos que se está conllevando por la gluconeogénesis. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más sucede? Las proteínas.
Las proteínas lo mismo, van a comenzar a aumentar su catabolismo, ¿sí? Aumentan su catabolismo y comienza a haber degradación de proteínas. ¿Y esto que genera? Una disminución de las proteínas plasmáticas, incluida ¿quién? ¿Cuál es la principal proteína plasmática? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la principal plasmática? La albúmina. ¿Sí? La albúmina comienza también a caer. Todo esto que va a producir, que conlleva, como va a haber mayor catabolismo de lípidos, va a haber un mayor agregado de ácidos grasos en el plasma, menor depósitos de grasa, esto va a producir una caída en el plasma, una pérdida de peso. Ahí están las 4P de las diabetes. Agia, pérdida de peso, poliuria y la polidipsia. ¿Se entendió, chicos? Hola, hola. ¿Te digo a entender? Doctor, ¿puede explicar de nuevo lo de la pérdida de peso? Claro. El aumento en la ingesta de lípidos, bueno, perdón, el catabolismo de los lípidos, la disminución de los depósitos de grasa que se tenía, el aumento de los ácidos grasos plasmáticos, producto de la gluconeogénesis, generan que estos depósitos sigan disminuyendo, sigan cayendo. Y esto se produce con la pérdida de peso. Por eso la persona pierde peso cuando ya tiene diabetes, comiendo la grasa para aumentar más la glucosa que nuestras células identifican que no tenemos, pero en sí lo tenemos en exceso, solo que la insulina no la está ingresando, es insuficiente para ingresarla o simplemente ya no hay insulina y la grasa perdón, y los lípidos, la glucosa ya no está entrando a la célula. Por eso disminuye el peso. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Sí, doctor. Sí, listo. Entonces, hasta acá es todo el cuadro que está presentando la paciente. ¿Qué nos falta explicar? La cetoacidosis. Entonces, el aumento de la secreción del ADH y el aumento de la sed son cuadros clínicos de qué? De deshidratación, ¿no? Habíamos hablado de deshidratación. Además, la osmolaridad plasmática no ayuda porque también produce más deshidratación. Entonces, la deshidratación que va a producir una disminución en la volemia. Y esta disminución de la volemia plasmática va a generar, ¿qué cosa? Una disminución en la perfusión visual. Y si estamos hablando a nivel del sistema nervioso central, que la perfusión disminuye, la paciente va a estar con somnolencia, ¿sí? Porque no hay buena irrigación sanguínea al cerebro. Pero no solamente queda ahí, ¿sí? No solamente queda ahí. Todo este proceso de disminución, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá nuevamente, todo este proceso de deshidratación, todo este proceso de deshidratación y disminución de la volemia plasmática va a conllevar a que haya un metabolismo anaerobio, ¿sí? Entonces, en el metabolismo anaerobio, recuerdan ustedes de su curso de metabolismo, perdón, de bioquímica, era la sustancia que utilizaba para generar la respiración anaerobia. ¿Recuerdan cuál era? El lactato, ¿no? El lactato. Entonces, el lactato para que la persona pueda respirar y secrete y salga por acá el oxígeno, de la respiración anaerobia se convierte en ácido láctico. Este ácido láctico va aumentando. Ese ácido láctico va a producir cosa, una disminución del pH sanguíneo, va a producir una disminución del bicarbonato, también plasmático, y al mismo tiempo va a complicar más el cuadro de
la somnolencia, ¿no? O el estado de conciencia. Pero también va a generar otra cosa, lo que ya habíamos hablado. Todo esto es la famosa, o por esto se produce la cetoacidosis diabética. ¿Sí? El estado bajo de la sangre de pH es ácido, ¿no? Eso se llama acidemia. Disminuye el pH plasmático. Como el bicarbonato no compensa este pH, sigue produciéndose la acidemia. Eso es acidosis metabólica. ¿Sí? La acidosis metabólica. Y como producto de la acidosis metabólica, como es por diabetes, se dice cetoacidosis diabetes. Porque los cuerpos cetónicos que estaban acá, ¿se acuerdan? Que los señalé, también van a producir un aumento, perdón, una disminución del pH, generando mayor complicación al medio ácido, ¿no? O sea, los cuerpos cetónicos también generan disminución del pH. Más esta disminución del pH que se genera por esto de acá, por el ácido láctico, lleva a la cetoacidosis diabética. Ceto por los cuerpos cetónicos y acidosis por el pH disminuido en ambos casos, tanto en los cuerpos cetónicos como en el ácido láctico. ¿Bien? Eso es lo que produce. Y esta cetoacidosis, en el caso clínico la paciente no tiene, pero va a estimular, ¿sí? Va a estimular el centro respiratorio generando un aumento de la respiración. Del aumento, aumentar la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿por qué la paciente tiene hipertensión arterial? Estas son nuestras arterias. ¿Sí? Y acá tenemos una capa, ¿no? ¿Sí? Del tejido del endotelio vascular, ¿no? Esto ya lo han visto en histología, creo que están llevando histología. Y ahí han visto del endotelio vascular. Entonces, ¿qué sucede con el colesterol? Habíamos dicho que el colesterol LDL era el malo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se acumula acá, en las paredes del endotelio vascular de las arterias. Entonces, ese LDL que se está acumulando acá se va a oxidar, es decir, tener carga negativa. Y esta carga negativa, como se va a identificar como un cuerpo extraño, activando macrófagos, activando los neutrófilos, ¿sí? Que son las células de respuesta inmunológica, más a los macrófagos. Entonces, los macrófagos van a fagocitar a estas grasas, ¿sí? A esta grasa que está acá acumulándose. Pero como lamentablemente está oxidado, no lo puede metabolizar. Va a producir unas células llamadas células de espuma, ¿sí? Las células que tienen dentro lípidos, ¿no? La grasa, el LDL oxidado. Y como no lo puede metabolizar, va acumulándose más, hasta que comienza a formarse una estructura llamada placa, ¿sí? Todo esto a nivel del endotelio, todavía no sale a la luz, pero esta grasa, lo de grasa acá con la placa, que viene a ser los macrófagos con los lípidos, va a seguir aumentando, ir aumentando, ¿sí? Con el tiempo. Entonces, al aumentar, para poder contener, se activan otras células llamadas fibrocitos, ¿sí? Los fibrocitos se activan y como que engloban acá al endotelio, ¿no? Para que esta placa no siga creciendo, los fibrosos. Y todo esto de acá es la que llamamos placa de ateroma. Placa de ateroma. Ahora, como esta placa de ateroma se encuentra a nivel arterial, en las arterias, que va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica. Y en la clase anterior de hipertensión arterial hablamos que la presión arterial era igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Esta resistencia vascular periférica controlaba el 80% de la presión arterial, mientras que el gasto cardíaco el 20%. Entonces,
Si hay un aumento en la resistencia vascular periférica, también va a haber un aumento principalmente en la presión. Y por eso la paciente está con su hipertensiva, porque lo más probable es que también ya tenga su placa de arterias, ¿sí? Y eso sería todo el mecanismo fisiopatológico por el cual produce la diabetes, todo este mecanismo, todo este grado de lesión. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Se entendió? ¿Pero claro? Hola, Ariel, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Bien, chicos. Y esa sería la explicación de todo el proceso fisiopatológico que tiene la paciente. ¿Sí? Y ahí terminamos, porque es todo lo que ella tiene. ¿Sí? Es lo que ella tiene. El problema de la obesidad, el problema del aumento del perímetro abdominal, todo eso se debe a que la paciente está comiendo lípidos y glucosa desde ese tiempo, pues no de forma crónica. De hecho, que se almacene. La grasa siempre suele almacenarse en el abdomen y en los músculos, ¿ya? Principalmente en el abdomen. Por eso primero crece la barriga y luego los brazos. Por eso. Entonces creo que eso sería todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta?